Pero la idea es justamente este bendito tema del overflow, o sea, no pasarme. La manera de no pasarme es decir, bueno, no, como este virtualmente existiría y me representaría virtualmente el fondo de escala. Así no me paso. Si me paso el valor analógico, ¿qué haría una válvula? Ahí más del 100% no va a ir. O sea, la estoy saturando, no estoy llegando a ningún valor. Igual es un valor más, no sería... Claro. No pasa nada. Digamos, este es un valor más. Mientras n es más grande, Pongo, se va perdiendo, ¿no? Lo bueno de esto es que para cada uno de estos valores binarios tenemos un único posible valor analógico. O sea que nosotros sabemos que cada vez que le pongamos un número binario obtenemos ese resultado del analógico. O sea que si decimos quiero ponerlo al 50%, pongo este valor y la salida es el 50% en analógico. Normalizado o como sea. ¿Qué representa un cambio de número de código? Lo que llamamos un LSB. LSB significa last significant bit, o sea, el bit menos significativo. ¿Qué significa esto? Y esto significa qué salto me va a dar en analógico el sistema. Claro, el bit menos significativo. Llevémosle un ejemplo. Le ponemos esto al volante de un auto. Imagínense el volante de un auto, ¿no? Eso significa que el volante del auto va a tener valores fijos. O sea, discretos. Discretos. Y con 3 bits tenemos 8 posibles valores. Digamos, mejor pongámosle más bits. O tomemos menos vino. O sea, porque si no va a parecer como que estuviéramos borrachos. O sea, tuk, 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 tuk. Entonces, bueno, esto nos va dando una idea de decir qué pasa con el número de bits, ¿no? Nos va diciendo, a ver, che, esto de la conversión está buena, pero tenemos que esmerarnos acá, en esto. Todo depende de cuánto nos tenemos que esmerar, ¿no? Porque si tenemos que hacer un control que no interesa tanto tener muchos valores uno al ladito del otro, bueno, no gastemos plata, pongamos menos bits, porque no necesitamos. Si necesitamos un control ultra finito, y mejoremos esto. Claro, yo tengo que posicionar, como decíamos, la válvula mariposa que maneja miles de megavatios en una turbina, y es muy posible que tengamos que trabajarla muy, muy finito. ¿Por qué? Porque, no sé, subirle un 10% de más hace que, bueno, se acelere y me cambie la frecuencia. En lugar de 50 Hz, tengo 55, 60. Entonces, realmente es un problema. Entonces, bueno, hay que ver muy bien eso. ¿Qué pasa con el hermanito del DA, que es el AD? No estaba borracho cuando lo dibujé. Es así. Aquí cambia la cosa bastante, ¿no? O sea, el hecho de haber dado vuelta a los ejes nos cambia bastante la situación, porque nosotros tenemos en el eje analógico todos los posibles valores, tendiendo, si hacemos tender el intervalo lo más chico posible, todas esas cuestiones que se estudian en la matemática, podemos decir que tenemos todos los posibles valores de este eje, tan profundamente lo queramos ver. O sea, podemos meterle un microscopio y llegar a ver que cada valor, que acá está representado muy rapidito, así, un octavo, un medio, todo eso, podemos llegar a un millonésimo en alguna parte de esto de aquí. Esto es el eje X. Es la naturaleza, es así. En el mundo real. Esto es lo que hay en el mundo real. Entre mi rango de acá hasta acá, ahí están todos los posibles valores. Ahora, ¿qué problemita que tenemos de nuestro lado digital? Porque estos son los únicos posibles valores que tengo, porque los bits son así. Los ceros y unos están o no están. Entonces, esta escalinata no es irreal, es real. Es real. O sea que esa es una mala noticia. O sea, que voy a tener posibles distintos valores acá, y sin embargo acá me va a seguir mostrando 001. Lo que decíamos recién, tengo un hermoso termómetro que decía 18 y de repente se fue a 35. Claro. ¿Por qué? Porque no tiene otra posibilidad. No tiene valor intermedio. Porque esos son los dos posibles valores que tiene. Entre uno y el otro. Entre este y este. En este caso,
que es de la misma cantidad de bits, 3 bits. O sea, esa es la mala noticia. Nuestro sistema arranca con problemas, arranca con error. Pueden decir que es un error, ¿sí? Podemos decir que es en mediciones se le llama sí, error de sistema, o sea, es un error, existe. Esa es la mala noticia. La muy buena noticia es que sabemos de cuánto es este error. Más o menos un medio del bit menos significativo. O sea, lo que represente el bit menos significativo, puede ser medio 40. ¿está bien? Perfecto. De 18 a 32, ese es el salto que se produce. Nosotros sabemos que los 18 en realidad podrían ser 18, pero podrían estar para arriba o para abajo y va a seguir mostrando 18. Y cuando muestra 32, puede que esté en 32, pero puede ser que 26. esté más abajo de 32 o más arriba de 32. Claro. Ahí defino Ese es el error. defino la precisión. Bueno, tiene que ver con la cantidad de bits. Claro. Entonces, esto nos hace pensar de una, decimos, bueno, loco, pongamos más bits porque es la forma en que lo vamos a resolver. Volvemos a lo mismo. ¿Es tan necesario? Claro. ¿Tan necesario? En el tanque de combustible del avión era muy necesario saber cuánto nos quedaba. Ahora, en el tanque de combustible de nuestros hijos que se van de joda el sábado, miran y ven que está arribita la agujita un cachito y tengo un cuarto de tanque, chao. Y se van. Y se van. O sea, entonces, ¿gasto más plata en el auto para ponerle más medición? No. De hecho, que actualmente están pidiendo los autos con cada vez más cosas y como calculan con cuánto combustible funciona, nos dicen cuánta autonomía nos queda, etcétera, 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 y como que nos facilitan la vida cuando uno voy a hacer un viaje largo, decir, a ver, cargo en la próxima estación o sigo de largo, no pierdo el tiempo. Pero, en rigor, estos bits hay que elegirlos muy bien, porque sí, porque como esta escalera está horrible, hay algo que se llama ruido, que nos va a aparecer y nos va a generar valores que pueden estar en este rango o mayores que este rango. Entonces voy a elegir muchos bits cuando el ruido es más grande que lo que me representa el bit menos significativo. No. Claro. Ahí hay que tenerlo en cuenta. Por así decir, ¿qué patitas tiene un conversor? El conversor digital analógico tiene, así tal cual es la indicación, es el circuito. Es como que tiene dos partes. Total, como si fueran casi aisladas o separadas. De hecho, que tiene dos masas. Una es la masa analógica y otra es la masa digital. ¿Por qué así? Bueno, simplemente porque, por un lado, nosotros le entregamos un número binario. Simplemente. Entregamos un número binario, podemos fijarlo con un strobe, que así se le llama, o clock, que hace que este número binario quede guardado acá adentro para que sea convertido todo el tiempo. Tenemos nuestra alimentación de los circuitos digitales, que son los que tienen que ver con la señal y la tecnología que está de este lado. Tenemos la masa de las señales digitales, que tiene que ver con todo lo digital. No está vinculada de ninguna manera uno con otro, sí. Eso es un tema para charlar. Esto es lo ideal. Lo ideal es que yo tenga esto como si Una fuera división separado absolutamente. galvánica. Su masa, su alimentación, su masa, sus señales y su strobe. Pongo los datos que vienen del microprocesador. Ahí. Cualquiera de las instrucciones que ustedes vieron, pongamos un load, un storage, en este caso sería un store de lo que está en el acumulador en el conversor. Lo pongo acá, le meto el strobe y queda. Todo esto por un lado. ¿Qué hay del otro lado? Que nos tienen que dar señales analógicas, nos tienen que dar tensiones que después podemos normalizar, o podemos convertir o amplificar o pasársela a un actuador. Tenemos bastante más señales. Por lo pronto tenemos una masa que consideramos analógica. Tenemos alimentación positiva de nuestros circuitos analógicos. Dijimos que habían amplificadores operacionales, por ejemplo.
Tensiones negativas, que de aquel lado no estaban, para nuestros amplificadores operacionales. O sea, tenemos circuitos lineales que hay que alimentar. Si queremos que además la señal incursione entre valores negativos y positivos, necesitamos tensiones positivas y negativas. Tenemos tensiones que nos representan el fondo de escala que queremos que dé nuestro circuito. Y la base. Y tensiones que representan el cero que queremos que dé nuestro circuito. Claro. Estos dos elementos son como esenciales para que la salida represente perfectamente un valor analógico que tenga que ver con el número binario que yo introduje. Y de hecho está la salida, que va a pasar de 0 a fondo de escala. O sea, va a incursionar entre este valor y entre este valor. Porque la tensión de referencia positiva y la masa son entradas al conversor. Sí, esto es una masa de una fuente. Esto es una entrada. Son entradas. Entradas, claro. Esto es una entrada y esto es lo único que es una salida, que va a incursionar entre estos dos valores. O sea, es lo que hemos dibujado recién en la otra gráfica. Dijimos, acá están los valores binarios, acá están los valores analógicos que vamos a obtener. Los vamos a obtener por acá. Vamos al otro. No es simplemente darle vuelta ni dar vuelta a las letras, ¿no? A B. No es haber dado vuelta a todo lo que estaba de este lado puesto de aquel lado. Es, pero tiene otras funcionalidades. La parte analógica es bastante igual. Tiene su tensión de alimentación, tiene su referencia, pero esto es una entrada, que es un conversor de analógico a digital. La diferencia con el otro es que en el otro era una salida, en este es una entrada. ¿Para qué esa entrada? Para medir. O es la que va a ir en el eje X. Los valores analógicos que dijimos que pueden valer cualquier valor entre el 0 y el fondo de escala. Esto no podría superar este valor, ni podría ir por debajo de este valor, porque justamente lo que estoy encuadrando en nuestro rango. Si definí el rango, ese es el rango, no más de eso. La salida, que en este caso es digital, también se parece, pero también tiene su masa digital, su alimentación digital, los bits, el resultado de este conversor analógico a digital me da un número binario. Y tiene algunas señales típicas como inicio de conversión, SOC, Start of Conversion, lo van a ver así en la mayoría de la bibliografía. End of Conversion, fin de conversión. Esta es una entrada y esta es una salida, porque él decide cuándo la conversión es completa y es correcta. Y esto normalmente es un output enable, una señal de volcar información al bus. Si esto va a estar puesto en un sistema de microprocesador, yo tengo que decirle cuándo quiero que ponga la información en el bus. Estas son señales típicas de los conversores en cuanto a la salida. Esto hay que definirlo bien, es una cuestión de que tiene que estar en el currículum. ¿Cómo? La electrónica definiría el inicio de la conversión, pero el fin lo define el conversor. Vamos a considerar qué tienen de particular las señales. La parte analógica siempre ha sido una cosa complicada, ¿no? O sea, siempre va a hablar el locutor en el micrófono y toca el micrófono y ¿qué pasó? Y que la masa, que esto, que aquello. En los amplificadores pongo todo bien, todo en orden, le pongo 0 volt a la entrada y en lugar de darme 0 volt a la salida me da 10 milivolt para arriba. Offset. Y así vamos a encontrar un montón de cosas. Señales espurias de hay por ahí de los balancos de los tubos se meten y me hacen ondular algo adentro del amplificador y mi salida es así en lugar de ser quieta. O sea que la parte analógica tiene sus cosas. Por eso es que la hemos separado y por eso es que idealmente deberían estar totalmente separadas y no deberían verse. La parte digital tiene muchos pulsos, hay mucha conmutación, hay muchos cambios de 0 a 1 que generan la tensión, que genera que la masa se produzcan impulsos. Imagínense los impulsos en el alerón del avión que está aterrizando.
Tiene que ser lo más estable posible porque el tipo lo está piloteando, lo está llevando como para que el avión no pegue. Entonces, si tuviéramos ruido en la salida del elemento que está comandando el avión haría así y ¡paf! Pegaría en algún momento. Entonces, la parte analógica es problemática. ¿Qué hay de particular? Bueno, una masa aparte, las tensiones de alimentación que deberían ser muy buenas. Si yo pongo, el ejemplo que yo pongo es, si yo la parte digital la alimento con un regulador que vale $5, estos reguladores para la alimentación de la parte analógica deberían valer $50 cada uno. ¿Por qué? Porque quiero que sea más estable. Porque cualquier corrimiento, mi valor analógico que va a salir, va a estar corrido. ¿Está bien? Ni contarles de estas dos. Porque estas dos son las que dicen exactamente que la salida, en el caso del conversor digital analógico, o que la entrada esté medida con la precisión necesaria. Entonces, esto que está acá, si este del otro valía $50, este por lo menos debería valer 80 o 100. Las referencias. Cuando ustedes busquen en un manual y busquen reguladores de tensión, van a encontrar reguladores de tensión por ahí sueltos. Y van a encontrar una parte que va a decir referencias de tensión. Hay una referencia de tensión de 5 volts y un regulador de tensión de 5 volts. Voy a preguntar el precio y este vale un valor y este vale 10 veces más, o 100 veces más. Pero mirad, si este regulador soporta 5 amperes, qué sé yo, y este soporta 200 miliamperes. Ah, sí. Bueno, meté en un horno a los dos y después mandarlos al hielo a los dos y fíjate si la tensión de salida, el de 5 volts, cómo se comportó en el que valía más barato y cómo se comportó en ese que se llama referencia de tensión. Ahí vamos a encontrar la diferencia. ¿Por qué? Y porque tiene que ser así, porque el avión despega de Río de Janeiro a 32 grados de temperatura y se va a 10.000 metros de altura donde hay menos 45 grados de temperatura. Entonces, si todos los instrumentos que tiene el avión no miden bien, no va a funcionar. Si dejan de andar o si se corren las referencias, lo que eran 10 grados en el alerón, en el despegue, allá arriba no van a ser 10 grados. Capaz que son 30 grados. Entonces va a andar como loco el avión. O sea, no. Eso es lo que hace la diferencia. Bueno, y las tensiones de entrada y salida, como decimos, tienen que estar dentro de estos rangos, ya sea como entrada o como salida. Pero esto es las consideraciones. La masa es un mundo aparte. Las digitales, bueno, en esa tenemos más tranquilidad. Las tensiones con su masa, las señales son digitales dentro de la tecnología usada, y los vídeos de entrada y salida, como es digital, ustedes saben que hay un rango importante, digamos, un 1 es considerado 1, a partir de más arriba de la mitad. Más 5. Claro, 5 volts tenemos que sea Menos 3 5 volts, ya 0. estamos considerando un 1 y el 0, o sea. Menos 5. ¿Por qué? Pues no nos interesa, porque justamente los valores son posibles, son 0 y 1. Respecto de las masas, si uno mide las masas en un circuito digital, con el osciloscopio y lo mide en distintos lugares, va a ver que los 5 volts, además de ser 5 volts, tienen un hermoso pasto arriba, y ese pasto se produce por las conmutaciones. Todos los ceros y unos que cambian, los circuitos pasan de conducción a no conducción en un tiempo muy corto, pero igual pasan de conducción a no conducción y producen un consumo de corriente importante. Genera un ruido. Ese ruido, como decíamos, no puede estar en la parte analógica. Por eso es que la idea es que se separan las masas. En la práctica sucede que se puede unificar, pero en la práctica hay que tener en cuenta un montón de cosas para poder unificar. Por ejemplo, hay que tener un solo punto de masa en las analógicas. Y un solo punto de masa no es una línea en el circuito impreso que es masa. Es un punto de masa. Es cada circuito que está trabajando en la zona analógica tiene que tener su cable de masa que va a ese punto común, para que maneje su propia corriente y la referencia sea siempre la misma. Un cable, una línea en el circuito impreso largo, no es una resistencia cero, es una resistencia distribuida.
una inductancia distribuida y una capacidad distribuida. Todo eso junto es una línea. ¿Eso qué hace en el circuito? Y que justamente en este punto tenga una tensión y allá tenga otra. Y el zumbido del micrófono arriba del escenario. La masa no es la misma. El cable está, sí, pero no es la misma masa. Hay algo de diferencia. Y esa diferencia en milivoltios genera un gran desastre. Por esa razón es que esta masa en lo posible no debería ser la misma que esta. O tenemos que tener en cuenta digamos, priorizar la masa analógica, porque es donde se pueden meter los ruidos, tanto si estoy midiendo como si estoy comandando. Entonces ese es un punto a tener en cuenta. La realidad puede que no sea la misma. Bueno, vamos al conversor. ¿Cuáles son las características de un conversor típico? ¿Y cómo sería esa vinculación entre las masas que vos decís que se podrían unificar? Y, bueno, si yo tengo, por ejemplo, uno que vamos a ver como así de ejemplo rápido, el PIC. El PIC tiene una sola señal de masa. ¿Qué hago? No se rucho, no puedo hacer nada. Bien. Se usa para hacer muchas cosas en digital y tiene adentro un conversor. Tiene una sola señal de masa. Entonces hay que filtrar Y muy hay bien que tener todo. Cuidado, claro, de filtrar muy bien. Y que minimizar Ustedes los van a ver en ruidos. los circuitos que tienen capacitores puestos prácticamente al lado de cada chip. Y uno dice, ¿para qué han puesto tantos capacitores de punto 1 microfaradio, uno al lado de cada uno de los chips? Punto 1 y punto 0. Sí, ¿por qué no pone uno más grande? No, no es así. Por poniéndole capacitores al lado de cada uno de los chips, yo estoy haciendo un filtrado fino al lado de cada circuito. Y el tema de las masas, y bueno, si voy a medir analógico con el PIC, o con alguno que comparte la masa, y bueno, lo que tengo que hacer es priorizar la parte analógica. Porque total, lo demás va a estar bien. Claro. Lo demás tiene su tolerancia, pero la parte analógica no. Es más, el PIC tiene, si yo quiero configurarlo, una entrada de referencia analógica que yo puedo poner, puedo yo fijarla. ¿Por qué? Porque es importante lo que vimos recién. La tensión de referencia es muy importante. Puedo usar su propia fuente. Si voy a medir así nomás y digo, bueno, estoy midiendo un invernadero. ¿Qué problema hay? Que de 18 grados se vaya a 18,3. No se me van a quemar las plantas, no va a pasar nada. O sea, no importa, no es tan grave. Entonces, bueno, puedo usar la misma fuente. Por supuesto, capaz que tengo que cuidar un poquito la fuente y que sea un poco mejor. O sea, llevarla a que sea de la calidad que necesita la parte analógica, aunque la escuela maneje con cosas, haya otras cosas digitales. Características, un poco esto es lo que tiene que ver con la selección del conversor. Un poco están en orden de importancia. Cuando uno habla de un conversor, lo primero que dice es este es un conversor de 8 bits. O sea, cuando uno mira una hoja técnica de un conversor digital analógico, dice este es un conversor digital analógico de 8 bits, es un conversor digital analógico de 10 bits o de 12 bits. Es lo primero que sale así en la primera frase de la hoja técnica de un conversor. La resolución. Es lo que estábamos hablando. ¿Necesito una resolución de 8 bits? Ok. ¿Necesito una de 12? Claro. O de 16, o de lo que sea. Y eso me define, o sea, la resolución se expresa en bits. ¿De cuántos bits va a ser? Significa que ya no está diciendo que voy a obtener valores posibles 2 a la n. Si es de 8, 2 a la 8 posibles valores. Que en este caso de A, esos son los posibles valores de salida que voy a obtener. Y eso nos dice cuánto va a ser nuestra tensión de salida para el bit menos significativo. Eso es un poco lo que nos dice lo que decíamos recién. 18, 32 grados. Ahí me confunde una cosa. Resolución dijiste 2 a la 8. Cuando hablamos... Sí, pero cuando hablamos... Los bits. 8 bits, 16. Cuando hablamos de 2 a la n-1... Estamos diciendo el rango. El rango. Desde 0 hasta 2 a la Ese es el 1, rango. si Bien. hablamos en binario natural. Ok. Que si recuerdan, han visto códigos, y ahí ven un código. Está bien, por eso. La resolución es en 2 a la n y... Más o menos con la misma cantidad de bits expresa la misma cantidad de posibles valores. Nada más que el grading tiene una característica especial. Que de un número al siguiente cambia solo un bit. Pero seguimos expresando la misma cantidad de valores. Si son 8 bits, son 256 posibles valores.
Entonces, esto es un poco lo que nos dice la característica básica de cualquier conversor digital analógico. ¿Cuántos bits es? Y volvemos a lo mismo. Como es digital analógico, ¿cuántos posibles valores necesito para manejar mi sistema? Lo que sea. Algo que necesita muchos valores, mucho más bits. Si necesita pocos valores, si necesito 0, 25%, 50%, 75% y 100%, y ya está. Chiquito. Rango de tensión y corriente de salida, y en este caso, de acuerdo a lo que vimos, tiene que ver con los valores de las tensiones de referencia que utilicemos. Puede que no necesitemos incursionar en los negativos. Esa es otra simplificación. De ese esquema que teníamos, una tensión negativa, una masa y todo eso, a veces se simplifica todo en una sola tensión negativa, una masa. Porque no incursionamos hacia abajo, incursionamos hacia arriba. Nuestra variable va a ingresar hacia arriba, no hacia abajo. Precisión. Esto tiene que ver con la calidad. Y esto tiene que ver con todos los componentes de la parte analógica. Todos. Las resistencias, los amplificadores, el offset del amplificador, la fuente. ¿Qué capacidad tiene incluso de resistir que la fuente no sea tan buena? Eso también, hilando fino, uno lo encuentra en la hoja técnica. ¿Cuánto es el rechazo a variaciones de la tensión de fuente? No la tensión de referencia, porque la tensión de referencia es la que manda, es la que va a decir, va a salir 5,3 voltios. Eso dice la referencia. La fuente de alimentación, un poco el rechazo, todo eso. La linealidad, que yo, si cambio un bit en la parte de abajo de mi número binario y cambio un bit en la parte de arriba de mi número binario, varía igual. Represente lo mismo en la salida, que no represente valores distintos. Si representa un voltio, cambiar un bit en la parte de abajo, que cuando cambio en la parte de alta de los números binarios, también representa un voltio. La estabilidad, lo que decíamos recién del avión, despega a 32 grados de temperatura y después se va a menos 40 grados de temperatura en 10.000 metros. O sea, necesitamos que ese conversor siga siendo fiel y bueno a cualquier temperatura. Y que en el tiempo también, porque va a estar instalado un aparato, o lo mandé a un satélite, y se fue al satélite, y el satélite dice capaz que va a estar 10 años arriba dando vueltas. Nadie va a ir a verlo. Nadie va a ir a cambiar el conversor que se rompió, que dejó de medir. Entonces, estabilidad. Y por supuesto el precio. En general, todos los conversores analógicos digitales son mucho más caros que las cosas digitales puras. Por todo esto que estamos diciendo. Porque yo no puedo poner una resistencia que cambie su valor entre 32 positivo y menos 40 negativo. Porque si hace eso, me descontrola el circuito. La parte analógica deja de funcionar. ¿Cómo funciona? El conversor digital analógico es tan básico como eso. Polinomio de numeración. Sistema de numeración. Nuestro sistema de numeración es posicional. Cuando aprendemos los primeros números, lo aprendemos en decimal, porque es lo que nos enseñaron y porque es lo primero que a alguien se le ocurrió, porque tenía 10 dedos, entonces menos mal que teníamos 10 dedos. Entonces, encontraron de que, bueno, que un número se puede representar así. Es un polinomio, lo cual significa que hay términos que están formados por un coeficiente y la base del sistema de numeración utilizado elevado a la n. De acuerdo a la posición, su base elevada a la n tiene un valor distinto. El coeficiente afecta a ese valor distinto. En el decimal no sabemos cómo funciona, en el binario también sabemos cómo funciona porque los coeficientes son 0 y 1. Se puede interpretar como 0 y 1 al hacer la multiplicación, pero también lo podemos interpretar como que está o no está ese peso. Claro. Está o no está ese término. Y para nosotros en digital eso está fantástico. 0 y 1 está y no está. La base es 2 y la base elevada a distintas potencias nos va dando, expresado en binario para entenderlo mejor, distintos valores. Entonces cada uno de esos representa un peso, el peso 1, el peso 2, el peso 4, el peso 8, 16, 32 y también hacia abajo, negativo, un medio, un cuarto, un octavo. El coeficiente nos dice si está o no está ese peso. Y el elemento electrónico que puede hacer eso es un sumador analógico.
es un sumador analógico. Tenemos un operacional, una resistencia de realimentación y resistencias de entrada para las distintas entradas. Esto está simbolizado como una llave, pero electrónicamente se puede hacer sin ningún problema. FET o con transistores estándares, como sea, esto es la llave. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que llamamos los bits, que vienen en digital. Los 0 y 1 vienen en digital, 0, 5 volts. Pero nuestra salida va a ser analógica. Perfecto. Básicamente, ¿cómo funciona un sumador? Cada una de las tensiones pasa por una resistencia que llamamos resistencia de entrada y este es lo operacional, la resistencia de realimentación. La relación entre la resistencia de realimentación a la entrada y la tensión de entrada es lo que nos da la tensión de salida. Es un sumador básico. Ahora, si unificamos las tensiones de entrada en un solo valor, se pueden eliminar de la ecuación. Y si imponemos esta relación de resistencia, esta tiene 10K. Con esta que tiene 5K, esta entrada me da una ganancia de 1/2. Eso significa que si este bit está presente, contribuye con la mitad del rango. Si no está presente, no contribuye.